el lago no puede entrar y la doctora Durán no sé qué tenía ahora. Ya, Sí. bien, entonces, eh, Antes que buenas tardes. siga, Daniel, Sí, holoprosencefalia sí la C, es solo la S. Eso sí, la C está de más. Viene de Perdona, prosenceplas. ¿Puede es ser? ah, sí, lo copié. holoprosencefalia, es sin C. Sí, ya, Sí, sí, eso ya, como perdón, dale nomás. solamente vi el título, a ver si que lo copié. Ah, no. Antes que te presente y inicies la presentación, te quiero preguntar, ¿me mandaste como ¿Cuatro 4 correos correos? tú? ¿Sí? A mi correo de Gmail de links Ah, de Zoom. sí. Eh, Ya. recuerda que le había comentado que yo uso mi agenda y ahí ¿Verdad? anoto Ya, como todas las correcto. Ok. cosas. Ya Sí, dije, ¿será que se de él? dice hoy día en la ¿Será de él o mañana. será alguna malware? No, Ya. sí. Muchas gracias. Ahora sí. Perdona. Eh, ya, entonces, buenas tardes. Daniela Mato, residente de genética clínica. Vamos a presentar hoy día el seminario de la presencefalia, omitiendo la C que tiene el título. Eh, el objetivo principal de este seminario va a ser hacer una revisión de holoprosencefalia y vamos a incluir obviamente definición, la clasificación, la fisiopatología, la clínica asociada y obviamente lo que nos compete en relación a la evaluación como médicos que estamos en formación en genética. Eh, lo que vamos a evaluar hoy día, precisamente como les mencioné, la definición, la clasificación, vamos a hablar un poco con más detalle de la fisiopatología, la etiología y los factores de riesgo, las manifestaciones y algunos cuadros clínicos que son interesantes para mencionar acá y las pruebas diagnósticas con las que contamos para evaluar la holoprosencefalia. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que sería holoprosencefalia, como su nombre lo indica, es un trastorno causado por la falla del prosencéfalo para dividirse en dos lóbulos, ¿ya? Y esto nos va a resultar en una estructura cerebral de un solo lóbulo y obviamente esto puede tener defectos tanto craneales como faciales. Para entender un poco esto, vamos a ir mencionando sobre la embriología. Recordemos que hay una fase en la que vamos a ir, las células inicialmente se van a ir dividiendo desde una fase de 2 células, 4 células hasta la mórula, y finalmente vamos a tener esta fase en la que vamos a tener distintos niveles de desarrollo, en los que aquí vamos a ir mencionando las células que son del embrioblasto, ¿ya? Y del trofoblasto. Eh, Específicamente nos vamos a centrar acá en la etapa del desarrollo bilaminar, donde mencionamos el epiblasto y el hipoblasto, que son, digamos, como la fase inicial para el desarrollo embrionario. Y acá una de las cosas que es más importante mencionar es que este epiblasto y este epiblasto e hipoblasto, una vez que empiezan como el desarrollo, vamos a tener una proliferación de distintas, o sea, una migración celular que es la que nos va a ir produciendo las distintas estructuras a nivel cerebral, ¿ya? Lo que estamos viendo en la primera imagen es, estamos viendo acá que tenemos la membrana orofaringea, ay, no se ve el puntero. Tenemos acá la membrana orofaringea, ¿ya? Y vamos a tener lo que sería el surco primitivo, donde por esta parte inicialmente vamos a tener una, eh, una, eh, digamos, una muerte de alguna de estas células para que podamos producir este surco y por ahí, por este surco, se va a ir invaginando distintas células para ir formando, pasando de la fase bilaminar a la fase trilaminar, en la que mencionamos lo que sería el mesodermo, el ectodermo y el endodermo, ¿ya? Importante acá mencionar también que una vez que se va a ir imaginando este tejido, el mesodermo, se va a ir formando lo que es una notocorda que va a ir en sentido caudal hacia craneal. Y esto es algo súper importante acá mencionar porque esto nos va a producir, digamos, distintos
factores de desarrollo y crecimiento hacia el ectodermo que nos va a ir haciendo la diferenciación de estas distintas estructuras, ¿ya? Parte de lo que sería el ectodermo, cuando recibe estas señales, digamos, de la notocorda, vamos a tener que se van a ir diferenciando distintas estructuras, entre las que mencionamos esta placa neural que va a ir creciendo, y una vez que se va a ir expandiendo, también vamos a ir teniendo como esta invaginación que vemos acá, como un libro que se va cerrando hasta que finalmente tenemos un tubo, el tubo neural, ¿ya? Y vamos a tener persistencia de algunas otras estructuras como la notocorda y las crestas neurales, que finalmente ellas van a ir seguir migrando para las distintas formaciones de otras estructuras. Una vez que tenemos esta formación de este tubo, se van a ir reconociendo también a su vez distintas vesículas, y estas vesículas son las que primariamente se van formando lo que sería el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que son estas tres primeras estructuras, o sea, completa junto con las vesículas, y ellas a medida que se van a ir desarrollando, vamos a tener, digamos, diferenciación de cada una de ellas. En este caso, el prosencéfalo nos va a dar estructuras, el telencéfalo que va a ser mucho más grande y nos va más adelante a tener, digamos, el desarrollo o lo que serían los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que serán las estructuras que están un poco más internas, que serían epitálamo, tálamo, hipotálamo, subtálamo, y cada uno con sus respectivos ventrículos. El mesencéfalo se mantiene prácticamente igual, y el romboencéfalo, que se divide o nos va a dar estructuras como el metencéfalo y el mielencéfalo, finalmente nos va a dar las otras estructuras, que sería el puente, el cerebelo y la médula, ¿ya? O el tallo más bien, que ahí se continúa con la médula. Como les mencioné, la definición de holoprosencéfalo es que específicamente en esta parte, lo que sería el prosencéfalo, que como vemos hay una división, una separación de estos que serán los hemisferios, no se va a dividir correctamente, principalmente los hemisferios, pero hay, digamos, dependiendo del grado de severidad o de la clasificación que estemos viendo, otras estructuras también provenientes del prosencéfalo que también se van a ir ver involucradas. Bien, en cuanto a la prevalencia, hay que tener en cuenta varias cosas. Obviamente, como esto es una entidad que es bastante compleja y que tiene distintos o muchos grados de severidad, lo primero que vamos a ver es que si nos enfocamos en todas las concepciones, que pueden ocurrir en realidad muy pocas, van a verse afectadas. Estamos hablando de las concepciones, pero de estas concepciones, que en realidad, si lo comparamos con todas, vamos a ir viendo que estas no todas obviamente van a, digamos, llegar a ser un nacimiento vivo, y estas que inicialmente la prevalencia desde la concepción es relativamente más frecuente, una cada 250, finalmente vamos a tener casos mucho menos frecuentes al momento del nacimiento, y se describe 1 en 10.000 o 1 en cada 16.000 nacidos vivos. Como ven, esto ya nos indica un poco que desde el momento de la concepción hasta el nacimiento hay, digamos, muchos casos en que no van finalmente a sobrevivir hasta este momento, y por tanto la prevalencia va a ir disminuyendo. Esto, a su vez, ya nos habla también de que hay muchos casos que pueden ser tan severos, lo suficientemente severos como para ni siquiera llegar a un nacimiento vivo, pero hay otros casos en que pueden ser bastante leves, como para llegar al nacimiento, incluso muchos más años después de ahí, desde infancia, adolescencia o incluso adultez, dependiendo de la severidad. Entonces acá se habla de un continuum de severidad, y es como lo estamos viendo acá. Fíjense que vamos de los más severos a unas fases, digamos, intermedias, hasta una fase mucho más, mucho más leve, que ni siquiera a simple vista o a primera vista no son tan notorios. Específicamente en esta foto que estamos viendo, que esta persona tiene un solo incisivo central acá, y eso es una de las formas más leves en las que podemos encontrar. A nivel ya de la clasificación neuroanatómica, también vemos un continuum de severidad que va desde una falta completa de la división hasta una fase en que hay una
parcial fusión en algunos segmentos de la estructura cerebral. Esto lo vamos a ir correlacionando porque de acá es que salen los grados de la clasificación o la clasificación en sí, y las vamos a dividir en alobar, semilobar, lobar, dependiendo del grado de separación de los lóbulos. Y aquí este es un cerebro normal que para ilustrar un poco las diferencias. Y vamos a ir describiendo cada una de ellas. Esto a su vez también es importante mencionar que a pesar de que la severidad a nivel de la estructura o de la clasificación neuroanatómica, cada una de ellas, de la clasificación, puede tener también distintos grados de severidad. Fíjense que este paciente que está clasificado, o sea, tiene un tipo semilobar y este lobar, en realidad son grados distintos de severidad, no necesariamente el fenotipo que veamos se correlaciona bastante con la clasificación neuroanatómica, pero no siempre va a ser así. Y vamos a ir entonces describiendo cada uno de ellos. Fíjense que acá no solo vamos a incluir la alobar, la semilobar, lobar, sino que incluí otras dos también. A la doctora Mellado levantó la mano. Sí, No, Daniel, es que en la anterior ¿ya? no entendí qué quisiste decir en la siguiente. ¿Acá? Sí, no entendí qué quisiste decir entre lobar y semilobar. ¿Por qué la diferencia? Eh, Aquí, o sea, la clasificación, como lo que pasa es que no lo he mencionado, no lo he explicado todavía, Ah, pero ya, se supone que la clasificación lobar o semilobar tiene que ver con la parte o la estructura cerebral, pero el fenotipo no necesariamente, es decir, cada una de ellas por sí solo va a tener grados de severidad también distintos. ¿Ya? ya, eso entendí. Ya. En este libro lo pusieron como en este orden, ya como para Ujú. que viéramos el grado de severidad, pero no Pero, necesariamente están, digamos, en el orden que uno esperaría. Yo esperaría que el semilobar estuviese ubicado en esta zona. sí, ¿y ¿Ya? puedes mostrar Pero la aquí cosa estamos anatómica viendo anterior? ¿la qué? Perdón. ¿La anterior? ¿Acá? Sí. Sí. Porque, no tienes las otras, claro. Porque No, ahí no, si tú acá te no. fijas, si te fijas, ¿cuál es la diferencia? Porque ahí están puestas al revés, ¿cierto? Sí, acá están La al revés. semilobar. Entonces, eh, para mí la semilobar es más grave, por eso te quería preguntar, no sé, Marta Hernández, si opinas lo mismo. Eh, no te- O sea, estás, claro, estás, estás se silenciada, supone que Marta. sí, se supone que hay este continuum de severidad que esta sería, digamos, el alobar, semilobar y lobar, ¿ya? En el grado de severidad neuroanatómica, Es que te fijas tú que en ¿ya? el semilobar, ¿o me están escuchando? No sé. Sí, En Sí, pero semilobar no, se evalúa, o sea, por lo menos hay formación de, ahí hay una fisura interhemisférica, pero pequeñita, ¿ya? Y por lo menos se ven los dos ventrículos y la otra prácticamente no se ven los ventrículos. no estoy hablando de lobar, lobar, no alobar, alobar, lobar y semilobar. Lobar Mira, y semilobar. lobar tiene ausencia de cabo septum pelúcido, ausencia de Claro, origenesia del cuerpo calloso, fusión del claro. córnix y los cuerpos anteriores, ¿ya? Y la que son prácticamente, la otra sería una sintelencefalia, ya, ¿no? No, que yo me refiero a que me pareció que las tenía puestas como al revés en gravedad. Yo esperaría que fuera más grave la semilobar. Eso es lo que quiero decir. claro, eso es lo que yo le estoy tratando de explicar. Uno esperaría que la semilobar, por lo menos, se vea más severa, pero en este ejemplo, que lo puse con toda la intención para mostrar que no necesariamente va a ser así. O sea, hay Ya. una correlación obviamente entre la gravedad y la clasificación neuroanatómica, pero no necesariamente. Aquí de hecho coloqué este texto abajo que dice estos fenotipos suelen ir acompañados de un amplio espectro de diferencias craneofaciales que van desde la forma más grave hasta la forma menos grave. Pero aquí estamos viendo digamos, la parte externa. No estamos viendo necesariamente si es que está o el grado de división de los hemisferios. Pero es que ¿Ya? la clasificación es por la grado de división de los hemisferios, no por la parte externa, Sí. Sí, Daniel. a eso, exacto, a eso me refiero. Es que en la parte externa Eh, no está en discusión porque en la parte externa no es la clasificación está basada en la estructura del sistema La nervioso central, estructura en general, no fíjate. en la parte externa. sí, sí, lo sé. Entonces, eso es lo que les estoy diciendo. De hecho, por eso es el nombre. Lobar,
perdón, alobar, semilobar, lobar, es por la estructura, ¿ya? Pero, bueno, olviden la idea que le estaba diciendo, que Sí, parece que más bien los estoy confundiendo más, ¿ya? La definición del tipo de oleopresencia alobar, que es el tipo más grave, ¿ya? De toda la clasificación que podemos encontrar, y se refiere a que hay una fusión de los dos hemisferios cerebrales y hay ausencia de la fisura intrahemisférica. Como estamos viendo acá en la imagen, vamos a tener un solo ventrículo que va a estar, obviamente, va a ser mucho más grande, y la fusión completa de los lóbulos frontales y la estructura ya de la materia gris, que serían, por ejemplo, los tálamos, los ganglios basales, ¿ya? A nivel ya de estructuras faciales, vamos a ver que es una de las formas en que es mucho más notorio, es súper severo, y acá están señalando la ciclopía y probóscide, que sería esta estructura que se correspondería con la nariz. Y de hecho el término probóscide también lo revisé y lo usan bastante, como por ejemplo en algunos animales tipo los elefantes. La trompa sería como un tipo de probóscide. Eso más o menos para hacer una analogía con el término. Y obviamente vamos a encontrar, digamos, hallazgos muchísimo súper notorios, ya como ya les mencioné, la ciclopía, la sinoftalmia, hipotelorismo, en el caso de que no haya ciclopía, o microftalmia o anoftalmia incluso, microcefalia, la profosis, como ya les mencioné. Y podemos encontrar también estructuras faciales que pueden estar afectadas como agenesia premaxilar, y vamos a poder encontrar incluso fisuras labiales mediales o incluso bilaterales. También vamos a encontrar ausencia de las estructuras, como les mencioné, más internas. Podemos encontrar ausencia del cuerpo calloso, ausencia de la voz del cerebro. Los tálamos también pueden estar fusionados. Y estas estructuras, obviamente, si nos fijáramos como en el tema de las órbitas, podemos encontrar este término que se conoce como etmocefalia, que serían los ojos que están juntos pero con órbitas separadas, y en la cebocefalia, que los ojos van a estar muy juntos, con la nariz de una sola fosa nasal. En realidad, de acá surgen como bastantes términos que hasta ahora no habíamos como incluido en otros seminarios, y que obviamente son bastante más severos, y hasta ahora por lo menos yo no he visto ningún paciente con estas características, pero es lo que está descrito acá. A nivel semilobar, vamos a encontrar una división posterior, pero no de la parte delantera. Por ejemplo, estamos hablando de los lóbulos frontales y parietales, y la fisura interhemisférica solo está presente en la parte posterior. Por eso se dice semilobar, porque forma como parte de estos lóbulos, y acá estamos viendo la presencia de os y de la figura interhemisférica, y hay una función significativa de las estructuras cerebrales anteriores, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de que hay una función significativa, no quiere decir que es mayor a la lobar, sino que va a ser en relación a las estructuras que estamos viendo. Obviamente estamos nos refiriendo a las estructuras anteriores. A nivel craneofacial podemos igualmente encontrar hipotilorismo, microcefalia, noftalmia, raíz nasal plana o estrecha, fisuras labiales también. Pero fíjense que no necesariamente vamos a encontrar en este tipo o en esta clasificación estructuras como ciclopía, por ejemplo, que era como el ejemplo anterior. A nivel lobar, la parte mayor de los hemisferios cerebrales y los ventrículos laterales están, ya hay una división, pero los lóbulos frontales pueden todavía persistir fusionados. Y acá estamos viendo que los hemisferios pueden estar separados, pero igual pueden estar con cierta deformidad, no es una estructura completamente simétrica, y pueden haber grados variables también de estas estructuras, ¿ya? De fusión de las estructuras de estructuras grises, como el tálamo y los ganglios basales. Fíjense acá que el fenotipo ya es un poco menos severo. Aquí, de hecho, en esta foto, la más grande, la B, no es algo tan llamativo, pero acá podemos observar, por ejemplo, la inclinación de las fisuras palpebrales. Ya aquí lo describen que tiene la raíz nasal un poco más aplanada, pero no es algo que sea tan llamativo como en los casos anteriores. Los dimorfismos faciales van a ser mucho más sutiles,
Incluso un aspecto facial relativamente normal. Podemos encontrar igualmente eh, un filtro ancho o fisuras labiales en estos casos, en estos pacientes. Que es otra parte de la clasificación que no le había mostrado en las primeras imágenes, es la variante de fusión interhemisférica media o cinclencefalia. Es una variante que es menos común que los tipos anteriores y van a haber grados variables de división en estas estructuras. Y puede haber también una falta variable en las hendiduras de los ganglios basales y los tálamos, pero también podemos encontrar una ausencia parcial del cuerpo calloso. Entonces, acá también el rostro es casi de apariencia normal. También podemos encontrar hipotiroidismo, puente nasal deprimido, el filtro ancho, las fisuras labiales, un aspecto facial relativamente normal. Otros problemas, obviamente, al igual que en los otros también podemos encontrar, dependiendo del grado que afecte las estructuras, digamos, más internas, otros problemas como convulsiones, hidrocefalia, disfunción de la hipoficiaria. Podemos encontrar alteración de la estatura, dificultades en la alimentación, inestabilidad para el control o la regulación de la temperatura, frecuencia cardíaca y la respiración, si es que pudiese afectar los ganglios basales. Y esto que sería, digamos, la microforma de holoprosencefalia es una presencia de anomalías craneofaciales relacionadas con holoprosencefalia, pero que no va a tener mayores efectos estructurales, por lo menos a nivel de las imágenes. Y pienso que la mayoría de estos pacientes tienen estructuras o alteraciones que son poco perceptibles, pero cuando las buscamos ahí las podemos ver. Entonces, que en la figura A hay una agenesia premaxilar con hendiduras labiales bilaterales. En este paciente ya está corregido las hendiduras labiales. En el B estamos viendo la ausencia de huesos y cartílagos nasales con un puente nasal estrecho. Luego continuamos con un incisivo maxilar central único. Agenesia premaxilar en el D, igual que en el paciente anterior, incisivo maxilar central único. La paciente de la figura F, piensa que ella estaba descrito en el pie de la imagen que tiene un hijo con holoprosencefalia. Ella tiene hipotiroidismo, cuenta nasal angosto también. El incisivo central único en la foto G es muchísimo más notorio, cresta palatina prominente también. Agenesia premaxilar y labio palarendio bilateral, hipoplasia hipoficiaria, insuficiencia hormonal de crecimiento, y la hipoplasia hipoficiaria en la resonancia magnética. Entonces, como ven, son detalles que ya hemos mencionado en los anteriores, pero el fenotipo no va a ser tan severo. En este caso, vamos a encontrar también otros tipos de alteraciones, que por tema del tiempo no me voy a detener en cada una de ellas, pero recuerda que nosotros tuvimos un caso también acá de una paciente que tenía una estenosis de la apertura piriforme y este incisivo central. ¿Ya? Entonces, como para mencionar cómo los podemos ir viendo o encontrando a estos pacientes digamos, en el hospital, por ejemplo. ¿Ya? Estos distintos grados de severidad o hallazgos que podamos teniendo nos va a condicionar la evolución de cada uno de estos pacientes. Se describen que hay pacientes que, como les mencioné, la mayoría no van a llegar al nacimiento, pero si es que llegasen a llegar al nacimiento o vivir hasta un año, lo que pudiésemos encontrar son hallazgos mucho más severos como los que mencionamos, como la ciclopía, la proposis, microcefalia, convulsiones, trastornos dismórficos faciales significativos, o incluso diabetes insípida también en gran parte de los pacientes. Pero aquellos que sobreviven un poco más tiempo, de un año hasta los 5 años, ya el fenotipo también va a ser, como les he mencionado, menor, y por eso es que llegan hasta estas edades, pues vamos a encontrar pacientes con retraso motor, cognitivo del habla, dificultad de la alimentación, discapacidad intelectual, problemas del comportamiento, espasticidad o distonía de la extremidad superior y inferior. A nivel ya si llegan hasta la adolescencia, es todavía menos severo, ya discapacidad motora, distonías,
pueden llegar a estar dependientes de sillas de ruedas, en subtipos más leves también pueden incluso deambular con algún dispositivo de asistencia, y en los adultos también todavía más leves, y por tanto llegaron a estas edades y son relativamente independientes con el grado de independencia. Factores asociados a la supervivencia a largo plazo va a depender de los subtipos de holoprosencefalia, y se describe que el género femenino también es, digamos, el que tiene mayor sobrevida, quizás por las etiologías posibles, y facies normales o levemente dismórficas. Como vimos, la mayoría de los adultos que vimos ya en las fotos tienen una fase que era prácticamente, o entre comillas, más normales. En cuanto a la etiología, podemos mencionar que Daniel, lo principal... Daniel, ¿Sí? tengo una comentario en la anterior. ¿Ya? Es Acá. que lo que pasa es que acá, cuando tú la vas presentando, va a depender de la gravedad y en el momento del diagnóstico. Para eso esa tabla, porque para que el resto de las chicas no se confunda que no es que una persona que tiene una holoprosencefalia subgrave va a ir evolucionando a mejoría, sino que son distintas personas diagnosticadas en distintos tiempos por la severidad, dependiendo de la severidad de la malformación. Claro, Eso, sí, exacto. Hay que tener cuidado por lo menos con estas para diapositivas. entenderlo así. Claro, no es que vayan a ir mejorando, ¿ya? Sino que los que encontremos a estas edades es porque no son fenotipos tan severos y por tanto llegaron a esta edad. ¿Ya? Es la sectora por la acotación. En cuanto a la etiología, se ha descrito que la mayor cantidad de pacientes, la principal etiología son anomalías citogenéticas, entre ellas se describen trisomías 13, 18 y 22, principalmente la 13 es la que más está descrita. También existen síndromes conocidos, de cada uno con sus etiologías particulares, como el Smith-Levy-Oppitz, Hart-Field syndrome. Hay otros casos que no son síndromes y no cromosómicos también, que vamos a ir mencionando también más adelante, y que igual es un porcentaje considerable, entre el 10 y el 20%, las causas multifactoriales o desconocidas. ¿Ya? Igual son estos pacientes que presentan la holoprosencefalia, pero no presentan alguna otra anomalía, como por ejemplo, para que nos haga pensar en algún síndrome conocido, y las variantes en algunos genes específicos que ya son conocidos y cómo funcionan también. Es importante mencionar igual el uso de retinoides, estatinas, el alcohol durante el embarazo, alteraciones en la biosíntesis del colesterol, la diabetes gestacional o preexistente, son factores súper importantes a nivel de la etiología, que se los voy a ir explicando a continuación. Este es como un esquema de los pacientes con holoprosencefalia. Fíjense que es lo mismo que le mencioné, pero todo junto. Fíjense que a nivel citogenético es como la mayoría prácticamente. Aquí se ve como la mitad, pero igual es variable. Pero lo que sí nos tiene que quedar acá es que las anomalías citogenéticas es lo principal. A nivel ya sindrómico, de síndromes específicos, ocupan un porcentaje también importante, y ya luego de en adelante ya otras etiologías un poco menos frecuentes, ¿ya? Por ejemplo, los genes que están implicados, que los vamos a ir viendo, las alteraciones microscópicas, cromosómicas, o algunas alteraciones en algunos otros genes que son todavía menos frecuentes que los principales genes implicados. Para hablar de la patogénesis, aquí quise mostrarle un poco de las vías de señalización que son las que nos van a ir condicionando este desarrollo embrionario. Les muestro dos, que son esta vía de señalización nodal, y la siguiente que les voy a mostrar es la del vía de señalización del Hedgehog. Acá lo importante que tenemos que ver es que son distintas vías de señalización. Por ejemplo, en este caso el nodal, se va a unir a distintos receptores y correceptores que a través de la fosforilación de distintos proteínas va a producir, digamos, la activación de algunos genes específicos que van a estar presentes al momento del desarrollo embrionario, ¿ya? Aquí se mencionan varios genes que son de interés, por ejemplo, el nodal, el FOX, y en la vía de señalización de Hedgehog, este gen, particularmente el SHH, es un miembro de la familia de Hedgehog que se expresa en el mesodermo axial, y este nos va a producir, digamos, la señalización de factores de transcripción
que también es de interés acá, este GLI, y que justamente se va a expresar en el momento del desarrollo embrionario. Entonces, bueno, incluso este receptor del HEADFOX es uno de los genes que vamos a ir viendo que tiene bastante relación. Entonces, lo que estoy mostrando acá es que todas estas vías del HEADFOX, con sus respectivos receptores, con los factores de transcripción que estamos viendo, que se van a estar presentes en el momento del desarrollo embrionario, son estos mismos genes que ya se han demostrado a través de estas distintas vías, que sí o sí tienen que ver con la fisiopatología de la holoprosencefalia. Este, digamos, es digamos, la vía o el modelo de desarrollo del telencéfalo normal. Y fíjense que acá ellos muestran un poco los pasos críticos de la patogenia de la holoprosencefalia lobar. Luego muestran o continúa la vía, pero señalan acá en naranja los pasos o críticos para la holoprosencefalia semilobar, para las variantes interhemisféricas y para las microformas. Entonces fíjense que obviamente los pasos previos o los que van a ir desencadenando toda esta cascada de genes y de vías de señalización que estamos viendo, nos van a dar un desarrollo mucho más severo a nivel de la clasificación neuroanatómica, como vimos anteriormente. Y acá, estos genes que estamos viendo acá, que son los mismos que ya les he mencionado, nos hacen como una diferenciación por colores de qué estructuras son las que están como más relacionadas con cada una de las fases. Es importante notar también acá que el SHH, que era el que les mencioné anteriormente, es un elemento clave porque va a estar presente en distintos niveles de toda esta cascada, de toda esta vía de señalización, al igual que nodal, y todos los genes que están involucrados acá, como el SIX, el SIC, el GLI, como les mencioné anteriormente, para el desarrollo normal. Ahora, estos genes que ya les mencioné, no es necesario mencionarlos todos, pero sí se han descrito que principalmente estos 4 son como, digamos, los más frecuentes. Igual están descritos unos un poquito menos frecuentes, pero que tienen que ver. Hay distintos estudios en los que se ve que estos 4 genes, el SHH, SIX3, el SIC2 y el TGIF1, la mayoría, o entre los 4, se ve que pueden ocupar el 17% de los casos de holoprosencefalia, y en estos estudios que se realizaron fueron estudiados con fetos y con niños con carotipos normales, y dentro de lo que se mencionó, el que tenía mayor representación, el que era más común en la mayoría de este 17%, el 76% correspondía a este gen, el SHH. Otros estudios no han incluido este último, y ya lo voy a mencionar por qué. Se ve que el 24% de los pacientes que ellos estudiaron, o que en esta revisión mostraron al menos, presentaban alteraciones con estos genes específicos, y aquí se hablaron fetos, niños y adultos. Aquí se me repite la palabra. Y este otro gen, el TGIF1, las variantes son bastante raras, y el 10% de los pacientes con una monosomía del 18P, que es la que incluye este gen, manifestó holoprosencefalia. Fíjense que no necesariamente al haber ausencia de este gen, por ejemplo, en una monosomía parcial, no todos van a desarrollar holoprosencefalia. ¿Ya? Estas variantes monoalélicas pueden contribuir a una patogenicidad, pero no son suficientes para causar por sí sola la holoprosencefalia, y por eso es que hay estudios que los han estudiado, digamos, por separado, pero también los incluyen dentro de los paneles, por ejemplo. ¿Ya? Así que nos quedamos con que el SHH es el más común, y es el principal gen implicado en la holoprosencefalia. Ya les mencioné que un gran porcentaje de estos pacientes tienen digamos, son causados por alguna alteración en este gen. Y bueno, ya les mencioné esta parte también de abajo, que el SHH se va a expresar específicamente lo que será la antocordia y la placa neural para el desarrollo normal, y estas proteínas son moléculas de señalización intercelular. El siguiente gen, el otro que le mencioné, el SIC, va a representar el 9.2% de los casos de holoprosencefalia. Ya es el segundo gen implicado en la holoprosencefalia. Hay distintos síndromes, por ejemplo, el 13Q, la lesión del 13Q, que
lo mencionan como dentro de la etiopatogenia y vamos a tener pacientes que van a tener un retraso del crecimiento, las anomalías faciales, aparte obviamente de la alopecia encefálica y de otras estructuras como las extremidades, riñón, ojo y corazón. El CIX3 es el tercer, digamos, entre comillas, gen que está involucrado. Este representa el 5% de los casos, está involucrado en el desarrollo de la línea media y hay ya también estudios a nivel ya de modelos que muestran que puede haber una necesidad imperiosa de este gen para el desarrollo normal. Y los siguientes genes que estamos viendo, el PG1F, vemos que representa el 1% de los casos estudiados, a diferencia de los que siguen, que entre todos representan el menos del 1%. ¿Ya? Es de mencionar también importante que este GLI2 era uno de estos factores de transcripción que estaba modulado por el SHH, o sea, por la vía de señalización del SHH. Es una de las causas o un gen que es importante a pesar de que no es tan significativo, o sea, no es el que tiene mayor prevalencia de la etiopatogenia o de los causantes, pero se caracteriza por un hipopituitarismo y polidactilia posaxial. Así que, por tanto, este gen, cuando encontramos estas alteraciones de holoprosencefalia con alteraciones de hipopituitarismo, por ejemplo, es necesario ir a corroborar este gen. Y existen otros todavía menos frecuentes que son igual necesarios para el desarrollo adecuado de la lateralidad en los humanos. A esta lámina la solo para mostrarles que han hecho distintos modelos con ratones para ir mostrando la importancia de todas estas vías de señalización, el SHH, otras proteínas y los genes que hemos mencionado, en las que se han desarrollado distintos fenotipos, alobar, semilobar, las microformas y otros fenotipos. Estos cuadros clínicos, como ya les mencioné, el principal que sí o sí tenemos que mencionar es la trisomía 13, que es la causa más frecuente o más común de holoprosencefalia. Se escribe que entre el 8 al 39% de los pacientes con trisomía 13 pueden tener holoprosencefalia. Y los hallazgos más comunes son la microftalmia o anoftalmia, el labio paladar hendido, la polidactilia axial, entre otras anomalías como lo estamos viendo acá. Y piense que el 65.9% de los fetos con holoprosencefalia tienen un cariotipo anormal, pero de estos pacientes que se encontraron con holoprosencefalia, la mayoría tenían una trisomía del cromosoma 3. Lo que estuve revisando es que no se conoce completamente o como muy detallado la fisiopatología de cómo la trisomía 13 nos puede generar una holoprosencefalia, pero obviamente están involucrados los genes que ya hemos mencionado. ¿Ya? Existe ya esto no es una neoploidía como tal, pero lo quise comparar acá porque esto se describe bastante en las revisiones, la pseudotrisomía 13, que es también conocida como síndrome de holoprosencefalia polidactilia, que se refiere a una holoprosencefalia asociada a alteraciones de las extremidades, pero que no van a tener un cariotipo que se correlacione con la trisomía 13. Sin embargo, como se parecen, por lo menos a nivel fenotípico, le acuñaron este nombre. ¿Sí? Otras aneuploidías importantes, claro, la trisomía 18, 21 y 22. La 18 no es tan frecuente que encontremos pacientes con holoprosencefalia, pero dentro del cromosoma 18 o en el cromosoma 18 que se encuentra uno de los genes que hemos mencionado que es importante en este caso, la trisomía 21. No es tan frecuente que encontremos holoprosencefalia en pacientes con síndrome de Down, pero igual está descrito que hay pacientes y se plantea la pregunta de si es que hay una coincidencia frente a una causalidad realmente. Y la trisomía 22 es una condición también bastante rara, pero que se han descrito casos de holoprosencefalia. Otros síndromes ya más específicos, el Hartsfield y el Steinfeld, cada uno se ha relacionado, se ha estudiado con distintos genes que son de los que también ya hemos mencionado. Y cada uno va a tener distintos fenotipos propios de esos síndromes. En el Hartsfield, importante que mencionemos que igual van a haber alteraciones tanto neurológicas como endocrinas, deficiencias de la gonadotropina o diabetes insípida, para tomar en cuenta también este gen cuando nos encontremos en un paciente que tenga alteraciones neuroendocrinas como en este caso. El caso del Smith-Line diopters, en este sí,
súper importante mencionarlo, una deficiencia de la enzima 7-hidrocolesterol reductasa que resulta en un bloqueo del último paso a la síntesis del colesterol. Va a tener obviamente su fenotipo característico, discapacidad intelectual, anomalías cardíacas génitas y defectos a los genitales externos en pacientes masculinos. Pero lo que se describe es que el 96% de estos pacientes pueden tener alguna resonancia que puede ser aberrante, anomalías del septum pellucid, cuerpo calloso ausente, y se han descrito también pacientes en Smith-Lemli-Opitz con holoprosencephalia, ¿ya? En este caso, lo que se ha propuesto es que el colesterol bajo afecta la vía de señalización del HEAD-Hutch, y este es un ejemplo clásico que siempre en realidad lo mencionaban como en todas las revisiones que hice, en todos los papers, mencionaban el Smith-Lemli-Opitz como algo característico a mencionar cuando se habla de holoprosencephalia. Entonces ya estamos viendo esta relación de algo, digamos, gen ambiente, y acá estamos viendo que lo que se ha visto es que esta relación de los componentes del SHH, el CIX3, son componentes de la vía de señalización que requieren la modificación del colesterol del ligando del SHH para activar la transducción de la señal. Y hay distintos estudios que han tratado de estudiar o mostrar esto, y lo que estamos viendo es que hay, ya esto lo hacen como encuestas casi, el consumo de alimentos ricos en colesterol, los fenotipos van a ser menos severos cuando hay un mayor consumo de algunos alimentos como el queso, las carnes procesadas, así que teóricamente regula al alza esta vía de señalización. Las estatinas también, que son los fármacos que regulan los niveles de colesterol, vamos a tener que, se han visto madres embarazadas que usan estatinas, van a tener, digamos, distintos grados de malformaciones, y dentro de las que se describen holoprosencephalia. A nivel experimental también se ha logrado hacer disminución o agotamiento del colesterol, y lo han vinculado también con la holoprosencephalia. En ingesta baja de colesterol, por el contrario, no se encontró un riesgo de holoprosencephalia. Así que esto es súper importante porque aquí ya estamos sacando distintas posibles etiologías, como la alimentación, algunos fármacos, o en el caso ya de alguna etiología más precisa, como el Smith-Lemli-Opitz. Ya como nos estamos pasando a los factores ambientales, hay que mencionar que hay fenotipos que van a ser mucho más severos dependiendo de los factores ambientales, como por ejemplo la fertilización in vitro, o los fumadores, especialmente aquellos que no sean necesariamente de cigarrillo. Y fenotipos menos severos, como les mencioné ya, los alimentos ricos en colesterol. También hay otros estudios donde han encontrado que las alergias maternas más bien puede que tengan fenotipos menos severos, y se piensa que puede estar relacionado con la reducción de inflamación, por ejemplo. Y no se han encontrado asociaciones con alergias, algunos medicamentos o alimentos que condicionen al desarrollo de la holoprosencephalia como tal. De los factores ambientales, sí es importante mencionar obviamente el ácido fólico, ¿ya? Esto, la disminución del ácido fólico, en este estudio mostraron varios estudios en realidad, una revisión, y muestran que hay una diferencia significativa entre pacientes, entre los casos y los controles, lo cual nos indica obviamente que el ácido fólico, como en cualquier defecto también del tubo neural, va a estar implicado en estos casos, el consumo de alcohol también, pero principalmente lo que más llama la atención, lo que más se menciona con más énfasis, serían las diabetes pregestacional materna o incluso diabetes gestacional. De hecho, el paciente que nosotros vimos en el hospital con la doctora Aracena era una paciente que la madre desarrolló diabetes gestacional. Y aquí se nota obviamente que hay un caso de que hay una relación entre la diabetes estacional y la aparición de holoprosencephalia, y consumo de alcohol también, y la exposición a algunos aerosoles químicos que también está relacionado. De hecho, los odds ratio nos indica precisamente que hay una relación, y lo que sí me llamó la atención es que, a pesar de que, por ejemplo, este odds ratio es 1.73, que nos habla obviamente que hay una relación entre estados variables, los límites son bastante amplios. Entonces, habría que seguir revisando quizás la relación específicamente acá, pero al menos se sabe que hay una relación entre las variables.
Ahora, ¿cuál va a ser el abordaje clínico en estos pacientes? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de aloprosencefalia, no es nada más la aloprosencefalia por sí sola, que sea, en realidad no es la mayoría de los casos que es solamente la aloprosencefalia. Hay que tener en cuenta las distintas complicaciones: diabetes insípida, trastornos convulsivos, discapacidad, inestabilidad autonómica, labio paladar hendido, otros trastornos endocrinos, dificultad de alimentación, anomalías mayores de otros órganos y las infecciones recurrentes, porque de acá vamos a tomar que idealmente el diagnóstico se haga de manera prenatal por estudios de imagen, eh, preferiblemente una resonancia magnética, que es la que nos va a dar mayor detalle eh, de la anatomía. Eh, y obviamente un abordaje multidisciplinario a nivel postnatal también. Obviamente también hay que hacer una evaluación clínica detallada y la gestión y el manejo, el asesoramiento genético y el manejo multidisciplinario, y obviamente derivación a grupos de apoyo, porque vimos que pueden tener unas complicaciones bastante severas en estos casos. Ahora, la estrategia como tal de evaluación que nosotros vamos a ir usando es que en presencia de pacientes que tenemos la sospecha de aloprosencefalia, que realicemos un estudio clínico y radiológico. Tenemos que tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales y identificar los factores de riesgo o antecedentes familiares también, para finalmente llegar a una confirmación de la aloprosencefalia. Una vez que tenemos la aloprosencefalia, hay que considerar las aloprosencefalias que son por síndrome, ¿ya? Y si tenemos alguna sospecha de algún síndrome en específico, realizar el estudio pertinente para ese síndrome. Pero como sabemos que la mayoría de los pacientes con aloprosencefalia van a estar relacionados con una anomalía citogenética, obviamente hay que realizar un cariotipo, el cual nos puede dar normal o anormal. Si es anormal, ya prácticamente tenemos la confirmación. Pero pueden haber anomalías citogenéticas conocidas como la trisomía 13 o algunas otras anomalías. Aquí en el documento, que en realidad yo volví a hacer los cuadritos porque no se leía muy bien, decía anomalías cromosómicas nuevas, pero en realidad no hablamos de nuevos como de que se descubrieron recientemente, sino que no están como dentro de lo que uno pudiese encontrar como descrito, o quizás alguna deleción que incluya algunos de los segmentos de los genes que mencionamos antes, por ejemplo. Ya hay que hacer una correlación clínica, estudios adicionales como por ejemplo para caracterización de los puntos de corte, o testear a los padres también para hacerse algo de nuevo, o se ha ido segregando a nivel de los padres, y realizar la consejería genética. Si el cariotipo nos había dado normal, obviamente hay que pensar en las siguientes causas, que serían, recuerden que no estamos hablando de los sindrómicos, sino de estos pacientes que tiene un cariotipo que salió normal. Hay que ir a pensar entonces en las siguientes posibles causas, que pueden ser ya a nivel de los genes. ¿Ya? Podemos realizar distintos estudios moleculares, la secuenciación, para ver los genes que ya mencionamos, o algunos otros genes que están involucrados también, y algunas otras técnicas también, ya para evaluar estos segmentos en específico de estos genes, según los paneles o lo que sea que estemos evaluando en este caso. Y igualmente testear a los padres para ver si es que son variantes de novo o variantes familiares, y llegamos finalmente a la consejería genética. El cariotipo, obviamente estamos hablando de la ausencia de mutaciones, o más bien de variantes que sean puntuales en algunos genes que estamos mencionando. Es el primer estudio que deberíamos solicitar en presencia de un paciente que no estemos sospechando en algo sindrómico. Ya, por ejemplo, que estamos sospechando una trisomía 13. Los otros estudios que ya mencionamos son tecnologías que obviamente nos interesan también, pero igual hay que ver las limitaciones de estos estudios. Y se conocen que hay distintos paneles ya estructurados para estudiar estos genes en específico. Hay distintos paneles, distintos laboratorios que ya lo están estudiando, fíjense que incluyen distintas variedades de genes, pero acá, como el que más usamos nosotros es el Invitae. Aquí les muestro por ejemplo, que es el Invitae, el panel de aloprosencefalia como tal. Es un panel que incluye estos genes, son los principales causantes de aloprosencefalia por estas variantes en estos genes, pero también se pueden, digamos, incluir estos otros que están acá, que son justamente, por ejemplo, el receptor del SHH, la vía del nodal, que están incluidos también. Pero encontré este otro panel en Invitae, que es el Invitae Brain Malformation Panel, que también incluye varios de estos genes. Y de hecho este incluye 163 genes, incluye los mismos genes anteriores,
pero también nos sirve para diagnosticar algunos otros síndromes que estén relacionados como el Keuller-Jones, el Hartsfield, que ya se los mencioné anteriormente, y obviamente todo el espectro de alopecia encefálica. Entonces, este es igual una buena opción, este panel en relación al anterior. El pronóstico y la recurrencia, obviamente la recurrencia va a depender del tipo de la etiología como tal, y en cuanto al pronóstico también va a depender de muchas cosas, en este caso del subtipo, la gravedad, la asociación a otros defectos y la causa principalmente. La alopecia alobar obviamente es la más severa y son muy pocos los que sobreviven después de los 6 meses, y la semilobar y lobar, de más del 50% de los casos, los niños pueden sobrevivir hasta cierta edad, pero va a depender también de los grados de malformaciones de otros órganos también. Ya para ir cerrando, les vuelvo a mostrar estas imágenes, que serían los puntos clave que me gustaría con las que se queden de estas imágenes, esa de todo el seminario. Principalmente, evaluar o pensar siempre en alopecia encefálica como un continuum de severidad, y vuelvo a traer el comentario de la doctora Mellado, que no es que se va a ir desplazando de un lado a otro un mismo paciente, sino que un solo paciente lo vamos a ubicar en este continuum, y de ahí es que nosotros podemos partir a hacer nuestras aproximaciones. Las principales causas, entre las que se mencionan las citogenéticas, los síndromes específicos, cada uno de los que mencionamos, factores ambientales o alteraciones ya de algunos genes Cecilia, en específico. ¿podría aceptar a las becas de neuro? Que hay dos. O no sé si está llegando al... Está terminando, pero no sabía quiénes eran, por eso no las acepté. Ya, váyase Que por se aquí. metan de nuevo, por Ya. favor. No sabía quiénes eran. Las eliminé, dije, serán pacientes. Ah, Sí, perdona, Daniel. Dale, sigue, ¿no? ya. Y este cuadro es un cuadro resumen del manejo que vimos, aquel algoritmo más grande que fui paso por paso, pero cuando tenemos un caso de un paciente con alopecia encefálica, al revisar la historia clínica ya podemos ir viendo si hay algún síndrome específico y solicitar el test dirigido, o también hay que tomar en cuenta los factores ambientales para una posible etiología, y tanto en pacientes que no sean de algún síndrome o que incluso estemos sospechando alguna etiología ambiental, partir siempre con el cariotipo, y si el cariotipo no está normal, ya obviamente prácticamente tenemos el diagnóstico, o sea, o la etiología más bien, y si no, ir a distintos paneles o de lo que sea que estemos en presencia del paciente, como lo estemos, como estemos realizando la aproximación. Ya para concluir, la alopecia encefálica, como ya hemos visto, es un defecto que es bastante complejo y que presenta unos grados de gravedad muy, muy distintos, ¿ya? Que al ser una patología con un pronóstico también bastante variable, va a requerir un enfoque multidisciplinario. La prevención de la alopecia encefálica, en este caso, es fundamental. Y conocer la fisiopatología y las posibilidades etiológicas nos va a permitir, obviamente, mejorar nuestro enfoque cuando estemos evaluando un paciente con estas características. ¿Sí? Con eso terminamos el seminario.